Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria correspondiente al día de hoy, 28 de agosto del año 2017, solicito al secretario ejecutivo decido pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señores comisionados, buenas tardes. Como lo incluye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leila López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Arias de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias, secretario. Pido por favor a los presentes ponernos en pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 18 minutos del día de hoy, 28 de agosto del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura a la orden del día. Con su venia, comisionado presidente, el orden del día preparado para esta sesión del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión DAI diagonal 1039 diagonal 2017 con vice 1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1057 diagonal 2017 con vice 1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1066 diagonal 2017 con vice 1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1105 diagonal 2017 con vice 1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1111 diagonal 2017 con vice 1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI 1132 diagonal 2017 con vice 1 promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Muy bien, gracias. De nada. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leila López Arrasate relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión DAI diagonal 1085 diagonal 2017 con vice 2 promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI diagonal 1091 diagonal 2017 con vice 2 promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1097 diagonal 2017 con vice 2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1103 diagonal 2017 con vice 2 promovido en contra de la Secretaría de Administración. Y por último, el recurso de revisión DAI diagonal 1109 diagonal 2017 con vice 2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Arias de los Santos relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión DAI diagonal 1080 diagonal 2017 con vice 3 promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1107 diagonal 2017 con vice 3 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión DAI diagonal 1119 diagonal 2017 con vice 3 promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI diagonal 1122 diagonal 2017 con vice 3 promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Recurso de revisión DAI diagonal 1128 diagonal 2017 con vice 3 promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el recurso de revisión DAI diagonal 1164 diagonal 2017 con vice 3 promovido en contra de la Central de Abastos de Villahermosa. Como punto número 8 tenemos análisis y en su caso aprobación de la propuesta que contiene los proyectos de criterios interpretativos que emite el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 9 tenemos análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se reforma el inciso I del numeral 5.4 del Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10 tenemos asuntos generales y como punto número 11 clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito que someta a consideración de ciudadano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer.
Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo se manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día para esta sesión con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 23 de agosto del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta referida. Comisionado, en votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo síganse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el quinto, relacionado con los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leira. Buenas tardes, comisionada. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Presento a consideración del Pleno 6 proyectos de recursos de revisión que en su oportunidad fueron turnados a sus oficinas y después de escuchar sus comentarios y observaciones, presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer proyecto es el recurso 1039/2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Transparencia por Teapa, y precisamente el sujeto obligado es el municipio de Teapa, Tabasco. Esta persona requirió lo siguiente. En términos del artículo 4, fracción octava, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito el catálogo de cuentas presupuestarias detallado a todos los niveles de sus cuentas, en el entendido que la información solicitada integra la totalidad de las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos públicos. Lo anterior actualizó el ejercicio fiscal 2017. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad mediante el cual adjuntó a su acuerdo el desglose de una cuenta, la número 8000. El particular se inconforma porque considera que la información que le fue proporcionada está incompleta. Procedimos a hacer la revisión de la documentación y la información proporcionada y advertimos que efectivamente le asiste la razón al particular, toda vez que, si bien el sujeto obligado comprendió cuál fue el requerimiento informativo, también lo es que no lo hizo de manera total, ya que solamente proporcionó el desglose de una cuenta presupuestaria que es la correspondiente al número 8000 y por ello evidentemente está incompleta. En ese tenor se modifica la actuación del sujeto obligado para que de manera clara y precisa entregue la totalidad de la información acorde a los términos señalados en la sentencia, en el proyecto de sentencia que hoy se presenta ante ustedes. En el recurso 1057/2017, quien dijo llamarse Pablo Hernández Hernández, pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, lo siguiente. Solicito todas las órdenes de pago del 2 de enero del año en curso a la fecha de la solicitud del ramo 33. Dichos gastos deben ir relacionados con los estados de cuenta bancaria y la ejecución del presupuesto. Bien, como los asistentes recordarán, este requerimiento ha sido muy recurrente por parte de esta persona, precisamente en contra del municipio de Macuspana, Tabasco. En sesiones previas se han resuelto por parte de las 3 ponencias este tipo de solicitudes y pues esta respuesta del sujeto obligado no es la excepción. Se hizo el mismo trámite que en los anteriores recursos, se presenta un listado de órdenes de pago, la inconformidad particular precisamente radica en ese tenor, toda vez que no requirió lista de órdenes, sino las órdenes de pago en sí, los documentos como tales. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado hizo llegar una serie de órdenes de pago, mismas que al ser confrontadas con la respuesta inicial, se advirtió que existen inconsistencias, toda vez que en el primer listado que proporcionó un número mayor que en cuanto a las órdenes físicas. Además, el sujeto obligado entregó información adicional a la requerida
y en razón de lo expuesto es evidente que no es factible convalidar su actuación, máxime que hubieron algunos registros federales de contribuyentes de personas físicas que fueron publicadas sin que existen autos, constancia alguna del procedimiento de clasificación que se le dio a dar vista al Comité de Transparencia. Todo ello orilla a que se proponga revocar la actuación del sujeto obligado y se procede en los términos contenidos en el proyecto que se presenta. En el recurso 1066-2017, quien dijo también llamarse nuevamente Transparencia por Tiapa, requirió al municipio de Tiapa lo siguiente: conforme al artículo 70, fracción 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita relación de la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos por mes del año 2017. La información requerida debe detallar lo relativo a los incisos A al Q de la fracción 15 del artículo 70 antes citado. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le proporcionó en particular 2 direcciones electrónicas a través de los cuales podría obtener la información de su interés. El particular sin conforma considera que lo requerido no forma parte de su requerimiento, ya que él pidió del año 2017 y se le entrega información de otros ejercicios, además de que tampoco lo publicado reúne los requisitos de la norma que él invocó. Procedimos a analizar este asunto y precisamente revisamos las direcciones electrónicas proporcionadas por el sujeto obligado y advertimos que efectivamente se trata de una obligación de transparencia común contenida en la Ley General de Transparencia en el artículo 70 y su similar en Tabasco, que es el artículo 76. El requerimiento en particular fue muy claro, muy específico. Pidió la información tal como lo mandata estas dos normas, artículo 70 y 76. En ese tenor, era imperativo que esta ponencia revisara con exhaustividad esa obligación de transparencia porque es la misma información requerida por el particular. Advertimos que efectivamente la información que se encuentra allí contenida es del año 2015 y también del 2016. Y en cuanto al 2017 únicamente se encuentra una pequeña porción del mes de enero. Además, advertimos que esa pequeña porción del 2017 no se ajusta al requerimiento de información, porque se alude a programas sociales, a estímulos, subsidios y a los formatos tal cual se encuentran rellenados y publicados en sus respectivos portales, no se ajustan a los lineamientos técnicos generales que mandata el Sistema Nacional que se debe observar para el mejor cumplimiento de esta gran obligación. Y por ello se revoca esta actuación del sujeto obligado y para que actúe conforme a los términos que se señalan en este proyecto de sentencia. En el recurso 1105-2017, quien dijo llamarse Salvador Hernández Hernández, requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, los contratos de todas las obras que se encuentran en ejecución actualmente, de acuerdo a lo informado en la solicitud que hice con anterioridad en el folio 00712617. El sujeto obligado en atención a este requerimiento emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que la información requerida se encontraba publicada en su portal y a continuación proporcionó una dirección electrónica. El particular interpuso recurso de revisión porque considera que lo entregado está incompleto. Procedimos a analizar este agravio conforme al pedimento informativo y evidentemente tenemos que allegarnos a la información que él mismo cita en su pedimento. Quiere saber, quiere contratos de todas las obras que se encuentran en ejecución actualmente y hace mención a que esa respuesta está vinculada con un folio de una solicitud mismo que citó. Toda vez que este organismo garante es administrador del sistema Infomex, procedimos a buscar la información citada por el particular y encontramos que en ese folio esta persona requirió los avances físicos y financieros de todas las obras que se encuentran en curso. Y es un listado en donde aparece aquí el sujeto obligado señala las obras que ya están concluidas al 100%, pero también señala las que están en ejecución. Por ejemplo, tenemos que la construcción de la avenida del Xaxí, primera etapa, tiene un 5%. A esas son de las que requiere información en particular. No está pidiendo las que tienen el 100% concluidas, sino las que están en ejecución. Tenemos que son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras que se encuentran
en ejecución y sobre las que se requirieron los contratos. El sujeto obligado efectivamente emitió un acuerdo de disponibilidad, proporcionó una dirección, acudimos a la dirección electrónica porque alegó de que por el volumen de la información no era factible proporcionarla a través del sistema Infomex y encontramos el acuerdo de disponibilidad. Pero eso fue todo lo que encontramos. No viene adjunto los contratos, no viene el acta del comité que él alega que se tuvo que convocar al comité porque contienen datos personales de personas físicas de las que se carece la autorización, pero esa información no fue posible revisarla porque no aparece publicada en el portal. Por tal motivo, se revoca esta actuación del sujeto obligado a efectos de que proporcione por lo que le pidió el particular conforme al informe que nos hizo llegar a través de la etapa de instrucción. En el recurso 1111, 2017, quien dijo llamarse Jaime Duende, pidió a Tenosique Tabasco conocer qué sanciones ha recibido el Ayuntamiento de Tenosique en lo que va de 2017 por no contestar las solicitudes de transparencia. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que el titular de la unidad de transparencia señaló ser el competente, el único competente para pronunciarse sobre esta petición, y al efecto señaló que en lo que va del ejercicio 2017 al Ayuntamiento de Mérito no se le ha impuesto sanción alguna por no dar respuesta a sus solicitudes de transparencia, sino que únicamente han sido acreedores a amonestaciones públicas como medidas de apremio, tomando como base lo dispuesto en el artículo 177, fracción primera de nuestra ley tabasqueña de transparencia. El particular se inconforma porque considera que la información está incompleta. Procedimos a analizar la solicitud, el agravio, la respuesta, y durante la substanciación de este recurso, el sujeto obligado hizo llegar una nueva actuación con miras al sobreseimiento, toda vez que en esta nueva actuación vuelve a reiterar, hacer el estudio de que conforme a la ley de transparencia, la unidad de transparencia tiene facultades para pronunciarse y que no se han recibido sanciones, que lo que ha recibido son amonestaciones públicas, y con ello pues asumir que este órgano garante tome en cuenta esta segunda actuación y se pueda sobreseer en este recurso. En la revisión que se hizo la ponencia a mi cargo, se advirtió que la primera respuesta es apta y suficiente para atender el requerimiento informativo, toda vez que de manera clara, directa, muy precisa, se señaló primero quién es la competencia para atender este recurso, y que lo es el servidor público desempeña el cargo de titular de la unidad de transparencia. Segundo, de manera clara dijo que no se ha recibido sanción alguna, sino lo que han recibido son medidas de premios consistentes en amonestaciones públicas. Partiendo del principio de buena fe que debe imperar en la actuación que rige la actuación, precisamente que rige la actuación de los servidores públicos, se le confiere valor probatorio precisamente en atención a lo que disponen los dispositivos del Código de Procesal Civil de aplicación supletoria en la materia. Se le concede pleno valor probatorio a este informe y por tal motivo se confirma la actuación del sujeto obligado. El último recurso que les presento es un recurso que me llamó la atención particularmente, es el recurso 1132-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Sara Hernández en contra de la Secretaría de Contraloría. Esta persona requirió lo siguiente: copia en versión digital de las declaraciones de situación patrimonial del licenciado Sergio Martínez Custodio de los años 2013, 2014, 15, 16 y 17, entre paréntesis, inicio, modificación y conclusión. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en versión pública en el que adjuntó copia del acta del Comité de Transparencia y 3 declaraciones de situación patrimonial. Una de inicio en el 2015, una y 2 de modificación de los años 2016 y 2017. Y respecto a los demás años requeridos, precisó que conforme al informe rendido por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, no se tenía en el sistema habilitado para tal fin, para la recepción de declaraciones patrimoniales, no existía registro alguno con ese nombre. En particular,
La particular, una vez que recibió la respuesta del sujeto obligado, emitió el siguiente agravio. Se señala que el licenciado Sergio no proporcionó su consentimiento para hacer públicos sus datos personales. Sin embargo, no presentan dicho consentimiento, ni el consentimiento en donde estuvo de acuerdo para que se proporcionaran en versión pública dichos documentos. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado ratificó su actuación inicial y emitió una serie de alegatos tendientes a defender su postura de haber proporcionado a la particular declaraciones patrimoniales en versiones públicas. Procedimos a analizar este asunto en esta ponencia y en primer lugar analizamos el marco jurídico que rige en específico este tipo de información. Como sabemos, la declaración patrimonial, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, es un documento en donde los servidores públicos tienen el imperativo de rendir y hacer reconocimiento a la autoridad, pues, los movimientos que ha tenido su patrimonio personal. Dentro de este documento, como ustedes saben, compañeros, en este documento hay datos personales y hay datos públicos, ¿verdad? Se puede registrar. Así es. Tenemos así que se registra lo que recibe su sueldo, sus deducciones, tienen sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, tienen también información de terceros, como resulta ser el nombre del cónyuge y sus ingresos, así como de sus dependientes económicos. Entonces, en suma, podemos decir que es un documento que a primera vista podemos clasificar como parcialmente público. Sin embargo, nuestra normatividad también dispone, específicamente en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia, que esta información sola será disponible en versión pública cuando el titular de la información así lo determine. Por otro lado, tenemos la disposición contenida en el artículo 128 de nuestra ley tabasqueña, que es muy tajante en ese sentido y que leo a continuación. Para que los sujetos obligados, primer párrafo, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. Segundo párrafo, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando, primera fracción, la información se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público. Fracción segunda, por ley tenga el carácter de pública. Tercera, exista una orden judicial. Cuarta, por razones de seguridad del Estado y salubridad general o para proteger los derechos de terceros se requiera su publicación. O, fracción quinta, se transmita entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos del derecho internacional en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Se añade en este artículo. Para efectos de la fracción cuarta, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. Como podemos advertir, no se puede autorizar la entrega de una información confidencial que esté en posesión de un sujeto obligado si no se cuenta con su consentimiento. Y la ley solamente prevé 5 casos de excepción que, como pudieron darse cuenta, no aplica en el caso concreto. Aquí tenemos que hay un sistema de Claranet, un sistema en donde los servidores públicos del Poder Ejecutivo rinden sus declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión. Para que pueda ser difundida en versión pública o de manera total, se requiere forzosamente el consentimiento. En versión pública autorizo, en versión libre y total, o no autorizo la difusión. Tiene tres opciones el servidor público para poder decidir qué hace con su información. No olvidemos que el hecho de ser servidores públicos, seguimos manteniendo el derecho a la protección de nuestros datos personales. Si bien hay datos personales que se tornan públicos precisamente por tener el estatus de ser servidores públicos, hay otros que siguen manteniendo esta connotación
de ser personales y depende del servidor público decidir si difunde versión pública totalmente la información que le atañe a su intimidad. En el caso del estudio, establecido este marco referencial jurídico, advertimos que la Dirección de Responsabilidades Administrativas hizo esta revisión al sistema de Declaranet, advirtió que solamente existen 3 tipos de declaraciones: la inicial 2015, modificaciones 2016 y 2017. Y señaló que se carece del consentimiento de esta persona para publicar su información. Solicitó también a la unidad que se le diera vista al comité para que el comité se pronunciara sobre el particular. El comité sesionó, tuvo a la vista la respuesta del área correspondiente y las 3 declaraciones patrimoniales. Señaló como sustento para confirmar que se trata de información confidencial y autorizar la versión pública el contenido del artículo 47, fracción 18 de la Ley de Responsabilidades, que señala que toda aquella persona que encuentre ostentando un servicio público tiene el imperativo de hacer su declaración patrimonial. Es decir, utilizó como base para autorizar la difusión de la información en versión pública el hecho de ser servidor público, y por tener esa connotación era factible la difusión en versión pública. En ese tenor, confirma la clasificación de información e instruye a la unidad de transparencia para que elabore una versión pública de esas 3 declaraciones patrimoniales. Sin el consentimiento. En ausencia del consentimiento. Y tomando como base únicamente el artículo 47 que les acabo de mencionar. Dentro de este acuerdo de confirmación, fue muy claro, eso sí hay que reconocer el comité, en qué datos se tenían que testar. Entre los que se encuentran los datos relativos a la cónyuge de esta persona y a sus ingresos anuales. Esta acta fue el sustento para que la unidad de transparencia elaborara la versión pública de estas 3 declaraciones y testó exactamente lo que el comité dijo. Sin embargo, que hay un gran pero, un gran pero, en el dato de la cónyuge y sus ingresos anuales no los testó, sino los dejó a la vista, no obstante que el comité se pronunció de manera clara. Entonces podemos aterrizar este proyecto. Estuvo en lo correcto el Comité de Transparencia al haber autorizado la difusión de información en versión pública de estas declaraciones patrimoniales si no tuvo a la vista el consentimiento de los servidores, del servidor público del que se requirió la información. Puede ser factible que dentro de este sistema de Declaranet aparezca, yo trabajé en el Poder Ejecutivo, me tocó manejar el sistema de Declaranet, y al final de la declaración patrimonial aparece una pantalla donde decía se autorizaba versión pública, difusión total, o simplemente no autorizaba, y uno escogía cuál de los 3 cuadritos podría uno utilizar. Bueno, esa impresión de pantalla fungirá como consentimiento o no consentimiento para difundir la información. Pero esa impresión de pantalla o ese documento no fue turnado al Comité de Transparencia para que tuvieran aptitud de verificar que este consentimiento fuera previo, expreso, informado y por escrito, y tener elementos para poder decidir sobre la información confidencial de una persona. Por ello se revoca la actuación del sujeto obligado a efectos de que nuevamente el área responsable generadora de esta información, que es la Dirección de Responsabilidades Administrativas, busque si dentro del sistema habilitado como recepción de las declaraciones patrimoniales existe este consentimiento o no. De ser el caso, lo remite al comité y el comité se pronuncia, evidentemente siguiendo las directrices que en este proyecto se le hace saber. Asimismo, se le indica a la unidad de transparencia que justifique fundada y motivadamente por qué difundió información de un tercero. No obstante, el Comité de Transparencia se pronunció en el sentido de testar. Si cuenta con la autorización de esa tercera persona, de no ser el caso, pues será acreedora a una de las medidas de apremio que impone nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública que rige nuestra entidad. Por todo ello se revoca la actuación del sujeto obligado.
Aquí es un tema que a mí me llama mucho, el de datos personales. Ya no es la misma temática de decidir, que el sujeto obligado decida por sí solo respecto a la información de los dueños de la información. No se trata de información pública, se trata de información confidencial que se tiene el imperativo de proteger y de resguardar. Y no es válido, si no se tiene el consentimiento, difundirla ni en versión pública. Si no se tiene el consentimiento, la ley es clara. Artículo 128 de nuestra ley de transparencia. No se puede restringir, no se puede difundir información si no se cuenta con el consentimiento, a menos que la información se ubique en cualquiera de los 5 supuestos que ese mismo numeral dispone. Si no se encuadra en esos 5 supuestos, no es factible, no puedo presumir que estará de acuerdo con que yo difunda la información. Y eso es algo que, como para empezar como órgano garante, tenemos que tener claros. Nuestros proyectistas, nuestros secretarios de acuerdo, no podemos difundir si no tenemos consentimiento de los dueños de la información. Presidente, concluye mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario, señor? Comisionada, tiene uso de voz la comisionada. Sí, efectivamente yo creo que es un caso de los primeros que tenemos en un conflicto, porque hay una ley de responsabilidad que específicamente señala de hacerla pública. Sin embargo, yo creo que el comité también tiene que prever la ponderación tratándose del derecho humano de protección de datos personales, porque esa valoración le faltó también al comité. El principio pro persona indica que se tiene que proteger en su más amplia protección, vale la redundancia, lo que la ley prevé. Y si hay una ley que señala que se debe dar y otra ley que señala que se requiere el consentimiento, ellos debieron de haber hecho la ponderación de este derecho. Sí, y sí, también más abundando, evidentemente falta conocer el marco jurídico. Totalmente. Marco jurídico, porque nuestra ley de transparencia señala que solamente es factible en versión pública si se tiene el consentimiento. Y para que yo pueda validar, pues tengo que ver que existe el consentimiento. Si no hay consentimiento, definitivamente no puedo entregar la información. Y es lo que faltó en este caso. Muy bien, tenemos que privilegiar el marco jurídico vigente, en el caso nuestro, del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Vamos a continuar con el siguiente, con la jornada, sometiendo a votación, una vez que se han explicado cada uno de los proyectos de la ponencia 1 por parte del secretario ejecutivo. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Gabriela A Rosado. favor. Comisionada Leila López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los Santos. A favor. Comisionado Presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasaríamos al punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la comisionada Leila López Arrasate. Aquí solamente quiero hacer mención que, de acuerdo con el artículo 47, fracción 12ª, el 9º reglamento de esta institución, me excuso de conocer el recurso de revisión DAI 1091 de 2007, la ponencia 2, en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Carlos. Tiene uso de la voz honorable comisionada. Señor presidente, comisionado Pedro Luna, me permito dar a conocer el sentido de 5 recursos de revisión de la siguiente manera. El 1085 en contra del INTAIP se modifica, el 1103 en contra de la Secretaría de Administración se confirma, el 1109 en contra del Ayuntamiento se modifica, el 1091 en contra de la UCAP se revoca y el 1097 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se confirma. El cual me permito dar a conocer el 1097 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique. Juan Hernández solicitó al Ayuntamiento listado de obra que se realizó en el 2017, señalando el contratista responsable, el periodo de ejecución y el monto de cada una de ellas. Efectivamente, la unidad de transparencia da el trámite correspondiente y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante un escrito,
apuntó un listado de 28 obras del ejercicio fiscal 2017, donde efectivamente señalan en 5 columnas el número de obra, el nombre de la obra, el monto, el contratista y el periodo de ejecución. Como podemos ver en un listado, tenemos construcción de la avenida Chasis, primera etapa, por un monto de 8.350.000. El contratista es Edificadora Caminera del Polo SASB y el periodo de ejecución 120 días. Luego tenemos otra, por ejemplo, construcción de pavimento de concreto hidráulico, banqueta y guarnición de la calle 28 de la colonia Luis Gómez C. Aquí el monto de la obra es 2.558.000 y el contratista de la obra es Corporativo Constructores Tabasqueño SADCB en 45 días. El recurrente dice, efectivamente no me dieron el periodo de ejecución, y podemos ver en la tablita que sí existe, son 120, 45 días, otros 45, es decir, se cumple con el extremo de la solicitud. De tal manera que la actuación del ente público fue correcta y por lo tanto se confirma la actuación del Ayuntamiento de Ponce. Con eso, presidente, concluyo la exposición de mi resolución. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los proyectos presentados por la ponencia número 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este honorable pleno las propuestas que se han vertido. Claro, se comisionó con mucho gusto. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de la Posada. A favor. Comisionada Leila López Salazar. Por favor. Comisionado Jesús Manuel Arias de los Santos. A favor. Comisión Presidente, informo que los proyectos de resolución presentados a votación. Acuérdate que hay una excusa. A mí disculpas, es cierto. Procedo a recabar la votación en 2 bloques, doctor, con respecto a la excusa planteada en cuanto a la Universidad para Estados Unidos. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los recursos de revisión presentados para su aprobación, con excepción del recurso de revisión DAI diagonal 1091 diagonal 2017 con ese 2, donde obra la excusa del comisionado presidente. Mil disculpas. Procedo a recabar el sentido de la votación por el resto de los sentidos de los proyectos. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leila López Salazar. A favor. Comisionado Jesús Manuel Arias de los Santos. A favor. En un segundo bloque procedo a recabar la votación del recurso de revisión DAI diagonal 1091 diagonal 2017 por ese 2, en donde queda la excusa del comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leila López Salazar. A favor. Comisionado presidente, le informo que en el primer bloque de votación fueron aprobados por unidad de votos los proyectos sometidos a consideración, y en cuanto hace al recurso de revisión 1091 diagonal 2017 por ese 2 fue aprobado por mayoría de los votos. Pasamos al siguiente punto, el séptimo del orden del día de la ponencia en cargo. Vamos a escuchar en estos momentos. Los recursos enlistados son el 1080 contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el 1107 se revoca, el 1107 contra la Secretaría de Educación se sobresee, el 1119 contra la Secretaría de Constitución de Transporte se declara fundado, el 1122 contra la Universidad Politécnica del Golfo de México se propone confirmar, el 1128 es un poco de tos que tengo, en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública se sobresee, y el 1164 en contra de la Central de Abastos de Villahermosa se propone confirmar. De estos recursos tenemos el 1119 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual le solicitan copias certificadas de los oficios SCT UJ diagonal 060 de 2013, de fecha 15 de enero de 2013, asignado por el licenciado Vicente Bugarrera, encargado de la unidad jurídica, y del oficio número SCT DGT 040-2013 de su anexo correspondiente a la cédula de trámite del oficio 20 de marzo de 2013, asignado por el licenciado William Sebastián Castillo Pulín. Aquí lo que ocurre es que el sujeto obligado no tramita la solicitud de información, por lo tanto
el solicitante interpone un recurso de revisión porque no le dan respuesta ni apuntan ningún documento, es decir, operó el silencio administrativo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el análisis que se hace, obviamente, el oficio es un documento por medio del cual un servidor público, en este caso el encargado de la unidad jurídica, por sus iniciales UJ, y el director general técnico de normalización, comunica órdenes, instrucciones, recomendaciones, sugerencias, invitación y otras informaciones, las cuales son dirigidas de manera interna a sus subordinados o externa a otros entes públicos. Por lo tanto, pues vemos que en el análisis de la información es parcialmente pública. Aquí se están pidiendo las copias certificadas de los oficios que se han mencionado, y en principio se tiene que, en una revisión que se hizo a los portales de transparencia, se localizó el rubro de directorio de servidores públicos de la SCT al segundo trimestre de 2013, y con esta última actualización al 31 de julio de 2013 como director general técnico y de modernización al maestro William Sebastián Castillo y como director de la unidad jurídica al maestro Vicente Cubarrera. Se entiende que debe de generarse una respuesta al solicitante de acuerdo con la propia ley, y que el interesado está pidiendo acceso a un documento público. El sujeto obligado debe permitir conocer dicho documento sin suprimir o modificar nada, salvo en la parte que es aplicable a la versión pública cuando se trate de datos personales, como serían el Registro Federal de Contribuyentes, la clave única del registro de población, cuentas bancarias, claves interbancarias estandarizadas, domicilio y teléfonos particulares, entre otros. Y en este caso se debe dar la intervención que, conforme a la ley, le compete al propio comité de transparencia. Se indica que si algún documento contiene información confidencial o reservada, dichos documentos, por su propia naturaleza, pueden ser susceptibles de clasificación de acuerdo con el numeral 48, fracción segunda de la propia ley en la materia. En este sentido, correspondería al Comité de Transparencia, el sujeto obligado, confirmar la clasificación de determinada información como confidencial o reservada según el caso, así como lo establece el 111 de la apreciada ley. Atento a la naturaleza de la información requerida, la unidad de transparencia debe dar vista al Comité de Transparencia para que en esta sesión se realice el análisis correspondiente, confirme o apruebe la clasificación parcial emitida al acuerdo correspondiente que incluya la versión de la misma de acuerdo con los lineamientos en cuestión. En caso que los documentos requeridos no contengan algún dato personal, se debe privilegiar la modalidad de la reproducción de la información en una copia certificada, precisando obviamente la unidad de transparencia, el procedimiento a seguir para la obtención de la información. Por lo que hemos narrado, se propone a este honorable órgano colegiado declarar fundado la solicitud que se hace en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y aquí se da para los efectos de que el licenciado César Ángel Marín Rodríguez, titular de la unidad de transparencia, realice las gestiones necesarias ante las autoridades administrativas y el sujeto obligado conforme a las siguientes acciones: admita a trámite la solicitud presentada por el particular y dé respuesta conforme a la normatividad legal invocada en el presente fallo, requiriendo los enlaces de las áreas de su estructura organizacional que tengan competencia para emitir pronunciamiento a fines de que se gestione la búsqueda de la información, pida al interior de sus respectivos archivos. Y también, si el contenido de la documentación e información es de carácter confidencial o reservada, se dé parte dentro de la unidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, debe darse parte para que intervenga el Comité de Transparencia mediante la resolución fundada y motivada que se lleve a cabo la clasificación de la información. Deberá precisar si se generó o no información en los términos requeridos en la solicitud de información, y de ser posible la entrega de la misma, pero es necesario que las áreas administrativas se pronuncien de manera clara y concisa y definitiva al respecto, tal como hemos señalado en el artículo 48. Debe corroborarse si
quien ostenta el cargo de titular en dichas áreas del ente demandado ejerció mediante atribuciones y competencia la generación de los documentos citados respectivamente, ello acorde con las imágenes plasmadas en la resolución. Y también se dé respuesta mediante el acuerdo que corresponda, fundado y motivado a la solicitud presentada, entregar en su caso la información requerida por la versión pública de la misma y, de ser posible, privilegiar la modalidad de reproducción en la información solicitada en copia certificada, indicando con toda claridad el costo de la reproducción de la información en copias certificadas, con la precisión de cuántas hojas conforman la información requerida por el recurrente, cuenta bancaria, lugar donde se realizará el pago, fecha, hora y lugar de entrega, nombre del servidor público para la atención correspondiente, entre otros datos. De no localizarse el documento pedido, será el pronunciamiento correspondiente, comunicándose de manera formal dicha situación a la particular, igualmente mediante un acuerdo suscrito por el titular de la unidad de transparencia, al que deberá acompañarse los oficios de respuesta en las áreas de las cuales se hayan turnado el requerimiento para su atención, agotando el procedimiento de inexistencia y obviamente notificando finalmente al particular la actuación que se emita respecto a través del sistema Infomex Tabasco. Eso sería por parte de la ponencia 3, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados el día de hoy. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Sí. A favor. Comisionada Leila López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Luna Guerra Sánchez. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el octavo, relativo a análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta que contiene los proyectos y criterios interpretativos que emite el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una disculpa, por favor. Los cuales son producto del trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Compilación y Sistematización de Criterios de este órgano garante, y que fueron previamente circulados a los integrantes de este honorable pleno. Como todos ustedes recordarán, de conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le corresponde al órgano garante la facultad de interpretar y vigilar el cumplimiento de la ley de la materia. En esa virtud, en el criterio 1/2017 que se propone aprobar, clarifica que el Comité de Transparencia de cada sujeto obligado es legalmente facultado para confirmar, modificar o revocar la incompetencia y la notoria incompetencia a que se hace referencia el artículo 142 de la ley en cita, debiéndose de generar el acta de la sesión del Comité de Transparencia en la cual se pronuncie sobre la determinación correspondiente, confirmar, modificar o revocar, así como el acuerdo de incompetencia respectivo dictado por la unidad de transparencia, en su caso, todo lo anterior dentro del término de 3 días hábiles. El criterio 2 de 2017 se clarifica que todos los sujetos obligados en el Estado, al momento de atender cualquier solicitud de información, deberán dar respuesta mediante un acuerdo debidamente fundado y motivado, en el cual se haga conocimiento al solicitante el contenido de la determinación correspondiente, brindando con ello mayor certeza y legalidad a las actuaciones realizadas, así como a los elementos mínimos que deberán de contener el mismo. Por lo que invito a quien desee hacer uso de la palabra que formule la solicitud correspondiente. Si alguien desea manifestar algo al respecto, tiene el uso de la voz la comisionada Pérez. Gracias, comisionado presidente. Espero que ya estemos relajaditos. Estamos relajados, comisionada. Bien, Exceso de relajación, bueno. Bien, estoy totalmente de acuerdo, ya era necesario, es algo que yo he estado pidiendo desde hace varios meses. Recordando la facultad conferida a este órgano garante en el artículo 45, fracción primera, de ser el intérprete de la norma, en diversas resoluciones, en diversas sesiones, hemos aprobado el criterio en las resoluciones mismas,
de que la notoria incompetencia que alude el artículo 142 forzosamente tiene que ser sometida a consideración del Comité de Transparencia. Hemos resuelto, ¿cuántos asuntos? No recuerdo, pero un buen número de asuntos. Y sin embargo, todavía la sesión pasada me tocó resolver un asunto en donde las unidades vuelven a insistir en que la notoria incompetencia depende únicamente a la unidad de transparencia y no al comité. Por eso celebro que en esta sesión, el día de hoy, el comité compilador, en ejercicio de las funciones reglamentarias, nos presente estos dos proyectos. Me agrada mucho, sobre todo porque ya va a eliminar, espero, el criterio confuso si tengo que someter a consideración del pleno o no del comité estas determinaciones de incompetencia. El artículo 48 establece cuáles son las facultades del Comité de Transparencia y la fracción segunda es muy clara: confirma, modifica o revoca, entre otras determinaciones, la de incompetencia. Genérico, no hay matiz, no dice solamente las incompetencias, porque la de notoria incompetencia le toca a la unidad, no. Incompetencia, ¿cuáles? Todas, como Senado presidente. Por eso, qué bueno que ya tengamos este criterio y que evidentemente deberá ser fijado en un rubro específico en nuestro portal de gobierno, portal principal, y como información relevante también esos primeros criterios del año 2017, porque espero que sean más, porque finalmente un criterio viene a normar, a facilitar la comprensión de una norma a los titulares de las unidades y en general a todos los sujetos obligados. Y el segundo criterio, que también en este momento se somete a consideración de este pleno, es el relativo a que en todas las solicitudes de acceso a la información, la unidad de transparencia debe atenderlos a través de un acuerdo, debidamente fundado y motivado en acatamiento al principio de legalidad jurídica que debe regir toda actuación de las autoridades. Y me parece bien un buen criterio, porque todavía seguimos revisando recursos de revisión en donde aparece un simple oficio de la autoridad que no cumple con ninguna de la formalidad que nuestro propio reglamento, en la parte que está vigente, y me refiero al artículo 45 del reglamento de la ley, señala que las unidades de transparencia deben contestar una solicitud a través de un acuerdo, y sin embargo no se hace. Los oficios no son válidos para atender una solicitud de información, son los acuerdos. Y este criterio que va a normar la conducta de los sujetos obligados lo clarifica, inclusive como una aportación de la comisionada de ley, de lo cual celebro. En este acuerdo se señala cuáles son los requisitos mínimos que debe contener un acuerdo, precisamente para evitar confusión. Bueno, ahora que le coloco al acuerdo, ¿no?, ¿qué debe incluir el acuerdo? Pues que bueno, comisionada, esto va a clarificar precisamente la actuación de los sujetos obligados, y ese es el razonamiento de mi voto, que indudablemente será a favor de esta propuesta. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta ante referente. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta presentada al pleno. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leila López Salazar. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Años. A favor. Comisionado presidente, informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el noveno de este orden del día, relativo al análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se reforma el inciso E del numeral 5.4 del Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual se propone realizar como parte de la mejora y actualización permanente a nuestro marco normativo, propiciando con ello una mayor claridad y transparencia en los procesos administrativos relativos a los insumos requeridos para el desempeño, cumplimiento de las actividades inherentes a la institución. Es por ello, y en virtud de que fue previamente circulado a los integrantes del honorable pleno, que invito a quien desee hacer uso de la palabra que formule la solicitud respectiva. No, gracias. Bueno, una vez que se ha votado el punto, le solicito por favor que someta en votación nominal a consideración de este pleno la propuesta referida con alteración. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta referida con alteración por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor.
Comisionada Leila López A Arrasate. favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada por 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 10º, tratándose de una sesión ordinaria. Tenemos asuntos generales. Les hace el uso de la voz. Gracias. Bueno, únicamente comentar de que ha habido algunas variaciones en el volumen de la información que se ha capturado por la plataforma nacional. Tabasco debe estar en cuarto lugar. Al día de hoy tenemos 5.048.532 líneas de captura. Habíamos sido rebasados por unos días por Nuevo León, pero nuevamente vuelve a ocupar el cuarto lugar nacional. La federación tiene capturadas 60.193.947 líneas de captura y en total general son 145.726.452 líneas de captura. Estas 5 millones de líneas de captura del Estado representan alrededor de 50 millones de datos de información con cálculos aproximados que realiza INAI. Y bueno, esto habla de que se continúa subiendo información a la plataforma nacional de transparencia. Una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, pido a todos y cada uno de los presentes que leamos el siendo las 15 horas con 15 minutos del día de hoy, 28 de agosto del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria, tendrá verificativo el próximo día 5, miércoles 5, es martes, pero martes 5 de septiembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia y que tengan una buena tarde.